para transmitir la decisión final, ¿ok? Entonces, Jorge, cuenta exactamente con 45 minutos, veo que aquí le están tomando el tiempo, por favor le avises cuando falten 10 minutos, ¿ok? Listo. Ah, bueno, perdón, me pasaba algo tremendamente importante. Entonces, como parte del comité doctoral, tenemos primero al profesor Ferran Márquez, que se encuentra de manera remota, virtual. El profesor Ferran Márquez se encuentra en este momento en Barcelona. El profesor Jean-Pierre Charalambos, que es profesor de nuestro departamento, y el profesor Hugo Jair Escalante, que es profesor del INAOE, un instituto de investigación en México, que amablemente pues, accedieron pues, a formar parte de este comité, ¿ok? Bueno, entonces, sí, no hay problema, listo. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por atender esta invitación y muchísimas gracias a los jurados. Voy a presentar la tesis doctoral que se titula A Strategy for Interactive Exploration of Multimodal Collection. Bueno, ¿cuál fue el objetivo principal de la tesis? Básicamente nosotros lo que propusimos fue una estrategia con la cual nosotros podamos explorar de manera eficiente una gran colección de imágenes. Imaginemos, en la vida actual nosotros generamos una gran cantidad de imágenes desde nuestros dispositivos móviles, en diferentes contextos, como por ejemplo el contexto médico, generamos muchas imágenes y esas imágenes simplemente se producen y en algún momento necesitamos acceder a una en específico, por ejemplo en nuestras colecciones personales, y prácticamente se vuelve imposible encontrar una imagen después del tiempo, se vuelve muy difícil. Entonces nosotros abordamos como tal esta problemática y la tesis básicamente lo que busca es proponer una estrategia para direccionar como tal el problema. Este es un posible consulta que nosotros le hacemos a los motores de búsqueda tradicionales como Google Similar Images o Yahoo Image Search, en el cual nosotros proveemos como tal una consulta y normalmente lo hacemos a través de unas palabras, un conjunto de palabras claves. Por ejemplo, buscamos la palabra Apple y ese es el resultado que nos devuelve el motor de búsqueda. Este en particular es Flickr. Y miren cómo si el usuario está buscando la palabra manzana, qué diferentes tipos de imágenes encontramos. Imágenes del logo Apple, pero también encontramos frutas, tortas, pies como tal de manzana, computadoras. Finalmente, de pronto el usuario está interesado en alguno de estos conceptos, pero podría ser otro contexto en el cual se encuentra como tal ese concepto. Fíjense que apenas nosotros encontramos un conjunto de resultados, pero no es imposible ver la colección completa. Entonces, prácticamente nosotros movemos en tan solo una ventana para encontrar como tal esas imágenes y perdemos como tal el foco general y el contexto. Esa es la problemática de expresarlo con palabras claves, pues porque es difícil expresar muchas veces lo que uno quiere. La otra alternativa es expresarlo a través de una imagen. Supongamos que en nuestro teléfono celular capturamos una imagen, en este caso de una manzana, y le decimos al sistema, tráiganos tantas manzanas como sea posible. Miren lo que sucede con el motor. El motor de búsqueda realmente lo que hace es una indexación del contenido visual de esa imagen que proveía el sistema. En este caso tenemos el color rojo, color blanco, amarillo, y miren lo que retorna el sistema. El sistema no es capaz de reconocer que aquí hay un objeto, realmente aquí hay una semántica que nosotros tenemos en nuestro cerebro con el cual expresamos y sabemos que ese es el concepto manzana, pero el sistema realmente encuentra cosas que tienen que ver con color. El otro paradigma es tratar de describirle al sistema a través de alguna herramienta que yo pueda delinear como tal, en este caso, el objeto que quiero buscar. Aquí, en este ejemplo, tenemos una manzana dibujado, aquí depende mucho también del dibujante. Es difícil, aun cuando me ofrece como tal posibilidades de combinación de colores, es difícil hacer un dibujo, y miren lo que el sistema retorna. Entonces, eso es lo que se llama Query by Sketch. Es un área que está en investigación, sin embargo, tiene algunas problemáticas todavía en este momento. El otro paradigma que recientemente se ha venido proponiendo es el paradigma de exploración de colecciones. ¿Y en qué consiste una exploración? En lo siguiente: yo puedo iniciar una consulta a través de una palabra clave, puede ser, o a través de alguna imagen de ejemplo. El sistema lo que hace es encontrar, armar un resumen, es decir, extractar las imágenes más representativas que tenga en la colección. En este caso, si introduje la palabra manzana, entonces él
encuentra y agrupa de acuerdo a los diferentes tipos de imágenes que encuentra en la colección. Aquí vemos, por ejemplo, que seleccionamos lo que tiene que ver con iPhone, en donde aparece el concepto manzana. Esto es lo que tiene que ver con construcciones de resúmenes. Por otro lado, el sistema, cuando yo selecciono esta imagen, el sistema entonces automáticamente me trae imágenes similares, pasa la imagen al centro y me muestran en contexto como tal cuáles son las imágenes más parecidas. Entonces vemos que aquí se utiliza una estrategia de visualización en la cual yo veo los resultados pero de una manera visual. Por otro lado, en la medida que yo voy explorando la colección, yo interactúo con ella. Entonces voy de paso en paso y fíjense que aquí yo voy conservando una ruta de tal manera que voy interactuando como tal la colección. Entonces aquí tenemos tres términos importantes y son los conceptos más importantes en la tesis: en la construcción de resúmenes, la visualización y la interacción. Este es un paradigma que recientemente está en estudio y la tesis se enmarca en ese contexto. ¿Cuál es el problema de los motores de búsqueda convencionales de imágenes? Es que únicamente tienen en cuenta la información visual. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo todo el repositorio de la colección de imágenes, se extraen unas características como tal visuales y armo un gran índice con el cual yo puedo buscar luego las imágenes. Supongamos que un usuario introduce al sistema una imagen de ejemplo. ¿Qué es lo que hace el sistema? Extrae la información visual, la representa de alguna manera y lo que hace es ir a buscar en ese gran índice cuáles imágenes corresponden como tal con la consulta, de tal manera que retorno un resultado. Fíjense que en este caso únicamente estoy teniendo en cuenta información visual. Es por eso que podemos tener resultados que son inesperados para el usuario. ¿Cuáles son los retos que nosotros encontramos en nuestra investigación? El primero es que el tamaño de la colección es bastante grande. Si encontramos las imágenes que están indexadas, por ejemplo en Flickr, son millones y millones de imágenes únicamente para el concepto Apple, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, el usuario, no puede ver todos los resultados posibles. Si yo tengo, por ejemplo, 500.000 imágenes como resultado de la palabra query, es imposible mostrárselas todas. Entonces tenemos un gran reto acá y es ¿qué hacemos para poder mostrar esa información? Tenemos un gap semántico, es ese vacío que existe entre esa representación que tenemos en el computador, que finalmente lo hacemos a través de alguna estructura computacional que modela como tal la información, puede ser de color, de bordes, de textura, los diferentes tipos de representación que yo tenga en las imágenes, y lo que realmente yo tengo en mi cerebro, es decir, el ser humano tiene una cantidad de información semántica que asocia como tal a cada uno de los objetos que existen en la naturaleza. Esa representación que tenemos en el computador y eso de lo que nosotros realmente formamos en nuestro cerebro, existe como tal entonces ese vacío y es una gran problemática. Y el tercero tiene que ver con la interacción, es decir, yo tengo ya un sistema, ¿cómo hago para que eso sea intuitivo para el usuario? ¿Cómo hago para que el sistema sea modelado no desde una perspectiva únicamente computacional, sino tenga en cuenta como tal al usuario? En este caso, pues para estos tres retos nosotros formulamos tres estrategias para resolverlas, para direccionar como tal. Para el gran volumen de información, entonces proponemos la estrategia de construcción de resúmenes. Si el sistema me devuelve muchas imágenes, pues me va a quedar con las imágenes más representativas, las más importantes, de manera automática, de tal manera que al usuario cuando se le muestre, él pueda ver una gran mirada de lo que tiene como tal los resultados y decida si irse, por ejemplo, en el ejemplo de Apple, irse por frutas o irse por pies, por árboles o por computadores. Para abordar la problemática semántica, entonces nosotros proponemos no solamente utilizar la información visual, sino también utilizar la información textual. Nosotros llamamos a eso multimodalidad. Tenemos una modalidad que llamamos visual, información visual, y otra modalidad que llamamos información textual. De tal manera que si utilizamos ese par de modalidades, nosotros podemos direccionar y montar este vacío semántico. Y como tercera estrategia tenemos la visualización y la interacción. Los sistemas actuales muestran los resultados muy heredados a las bases de datos convencionales, en donde yo tengo un resultado y yo voy paginando siguiente para ir trayendo los registros que corresponden a la query. Entonces nosotros proponemos utilizar visualización, por un lado, para mostrar los resultados de una manera más intuitiva, y por otro lado, utilizar temas de interacción de tal manera que el sistema responda mucho mejor al usuario. En resumen, nuestra propuesta se puede ver en este slide. Tenemos entonces, por un lado, toda la colección de imágenes. La colección de imágenes entonces la indexamos utilizando información visual y textual, de tal manera que construimos un índice que llamamos multimodal. Ese índice multimodal entonces va a ser explotado luego
cuando se realiza una consulta. El usuario podría iniciar un query con los métodos convencionales, por ejemplo, por una palabra clave o conjunto de palabras claves, por una información que venga de una imagen suministrada de ejemplo, o por una imagen que delineó a mano alzada. Una vez se introduce esto al sistema, el sistema lo que hace es extraer como tal la información que tiene y compararla con su índice multimodal, de tal manera que nosotros en esas tres etapas que llamamos construcción de resúmenes, visualización e interacción, podamos construir una interfaz que sea mucho más intuitiva al usuario, que le pueda permitir en este caso ver de qué trata la colección. En este caso, si fue Apple, yo puedo ver a nivel de texto cosas representativas como tal a nivel textual y a nivel visual también, de tal manera que el usuario pueda interactuar de manera intuitiva con la colección. Bueno, las colecciones multimodales, en donde aparecen tanto texto como imagen, las tenemos en todos lugares. Prácticamente todo lo que estamos haciendo en el computador, en las diferentes colecciones lo encontramos. Por ejemplo, en los artículos de investigación o en las revistas encontramos que las imágenes tienen un caption en donde está describiendo como tal el contenido de la imagen. Por otro lado, tenemos sistemas como Flickr, en el cual los usuarios tan pronto suben imágenes, otros usuarios ponen tags, describen como tal de qué trata la imagen. Entonces tenemos también dos modalidades, los registros médicos, que los médicos escriben como tal en el computador describiendo, haciendo un diagnóstico de imágenes médicas, corresponden entonces también a información visual, información textual, y bueno, en las páginas web que navegamos todos los días encontramos tanto imágenes como texto. Entonces, fíjense que estos son tan solo unos ejemplos de cómo encontramos grandes volúmenes de información, en este caso con las dos modalidades. Ferran, ¿nos está siguiendo? Hola, Ferran. Perfectamente, sin ningún problema. Puedes prescindir de mí. Muy bien. Bueno, las dos modalidades entonces en el computador se representan, imagínense como un histograma de frecuencia en el cual capturamos toda la información visual de tal manera que la podemos representar en el computador, y lo mismo hacemos con la información textual. Contamos las ocurrencias, por ejemplo, en un documento, cuántas veces aparece determinada palabra, y lo que hacemos es construir una representación en el computador que nos permite separadamente representar cada una de esas dos modalidades. Bueno, ¿cuáles son las preguntas de investigación que nosotros formulamos? Entonces, la principal es cómo mejorar como tal el proceso de exploración utilizando información multimodal. Cómo fusionar esas dos modalidades, porque las tenemos por separado, sabemos que los sistemas actuales ya utilizan información visual. Bueno, ¿cómo hacemos para fusionarlas? ¿Cómo mejoramos la interacción de un usuario a través de ese feedback que le da, esa interacción que le está dando? ¿Cómo medimos esa mejora? Esa también siempre fue una pregunta. Bueno, proponemos unos métodos, pero ¿cómo los evaluamos? Y tercero, ¿en cuáles escenarios esto realmente sería útil? Los objetivos de investigación, entonces, diseñar tres estrategias: una para construcción de resúmenes multimodales, la segunda para construir una visualización que tenga en cuenta las dos modalidades, el tercero, utilizar esa información multimodal para hacer interacción, y bueno, evaluar como tal la estrategia utilizando métodos tanto cualitativos como cuantitativos. Este es el overview de los trabajos que se realizaron en la tesis, y son los que voy a escribir a continuación. Están enmarcados entre las tres áreas, los tres ejes: interacción, construcción de resúmenes y visualización. El primero es ese trabajo en el cual nosotros propusimos todo un marco de trabajo, el cual utiliza unas funciones que se llaman funciones de kernel, con la cual nosotros construimos como tal un sistema de exploración de imágenes. Bueno, básicamente lo que hicimos en este primer trabajo fue construir un sistema completo que utilizaba las funciones de kernel para modelar cada una de las etapas de la construcción de un sistema de exploración de imágenes. Y bueno, ¿qué es una función de kernel? Básicamente, si yo tengo dos imágenes, el kernel es la función de similitud que me dice qué tanto se parecen dos imágenes, qué tanto ellas son similares. Eso es lo que llamamos función de kernel como tal. Y básicamente lo que hicimos es, si tenemos un kernel, una función de kernel que puede representar, por ejemplo, la información textual o la información de texturas, la información de colores, nosotros podemos combinarlas de tal manera que podamos, en este caso, construir una función que tenga en cuenta las diferentes fuentes de información. Nosotros utilizamos la información, en este caso de texto, a partir de las clases a las cuales pertenece cada una de las imágenes, y esto es lo que llamamos fuente de conocimiento para nosotros construir un kernel que tenga en cuenta los diferentes tipos de información. Muy bien, este kernel es adaptado de manera automática, esa función
normalmente se define a priori en un primer escenario de exploración del sistema, pero la idea es que esa función empieza a cambiar en la medida que el usuario interactúa con la colección. Una vez él interactúa, entonces esa función lo que hace es irse autoadaptando. Construimos un prototipo de sistema que llamamos Medvis, en el cual nosotros diseñamos un experimento que consistía en le mostrábamos una imagen de ejemplo al usuario que teníamos en la colección, que ya sabemos que pertenece a cartas, y le decíamos busque tantas cartas como sea posible en el sistema. Entonces el sistema que hacía, le mostraba un conjunto de resultados, y el usuario lo que hacía era seleccionar como tal cuáles eran las imágenes relevantes. En este caso, pues la idea era seleccionar imágenes de cartas. Entonces fíjense que el usuario aquí hace un feedback como tal. En este caso hacemos una búsqueda por categoría, y por otro lado utilizamos una metáfora de visualización de 2 dimensiones, de tal manera que las imágenes fueron proyectadas en el prototipo. La función de kernel, entonces, básicamente la calculamos para todas las imágenes en la colección. Cogemos todas las imágenes de la colección y armamos una matriz en donde representamos cuál es la similitud que hay entre una imagen con todas las imágenes en la colección. Esta es la matriz de kernel, que luego calculamos para cada uno de los diferentes tipos de características. Calculamos una matriz de kernel para color, para textura, para bordes, y podríamos incorporar cuantas matrices de kernel como sean necesarios, de tal manera que podamos incorporar diferente conocimiento del dominio. De tal manera pues que armamos una función de kernel que ya las tiene en cuenta en todas. Cuando hacemos la interacción, el usuario cuando interactúa como tal con el sistema, sucede lo siguiente. Por ejemplo, aquí le mostrábamos una imagen, en este caso de banderas, y él lo que tenía que hacer era traer cuantas banderas como sea posible. En este caso, él seleccionó esta bandera que está aquí abajo, y miren cómo el sistema automáticamente se adapta a la función de kernel y trae, en este caso, imágenes que sean similares a esa consulta. Claro, como aquí en este caso puede suceder que haya una similitud visual, aquí aparecen otras imágenes que no tienen que ver con cartas. Entonces el usuario en la primera iteración hacía esto, en la segunda iteración seleccionaba más imágenes relevantes, proveía más feedback al sistema, y miren cómo en una segunda iteración el sistema pues ya prácticamente traía todas las cartas. Banderas. ¿Qué es lo que sucede como tal en el modelo? Iniciamos con una imagen de ejemplo inicial, y esa imagen se va construyendo, va adaptándose a través de las iteraciones, de tal manera que es una imagen que empieza a incorporar más elementos para la consulta, de tal manera que nos movemos hacia el espacio en donde sí están todas las imágenes relevantes, como muestran aquí la roja. De tal manera que yo lo que hago es perfeccionar mi query e irme moviendo hacia el espacio en donde realmente están las consultas. Nosotros utilizamos el modelo de Rocchio, que lo propuso en recuperación de información desde la perspectiva textual, y ha sido muy exitoso. Nosotros lo que hicimos fue adaptarlo de tal manera que incorporamos las funciones de kernel y describimos como tal un modelo, propusimos un modelo que lo llamamos la kernelización del modelo de Rocchio. Hicimos un experimento con este sistema que desarrollamos con 2.500 imágenes de un dataset que es muy utilizado en la comunidad de investigación de imágenes médicas, que tiene 25 clases, y bueno, ¿qué características extrajimos? Color, bordes, texturas. La función de kernel que utilizamos fue la intersección entre histogramas, y para encontrar una combinación, una muy buena combinación, entonces utilizamos un algoritmo de optimización de gradiente ascendente para encontrar como tal esa combinación. Utilizamos K-means como método de visualización, y la tarea que hicimos, la hicimos con usuarios. Tuvimos 10 estudiantes de maestría con los cuales hicimos una evaluación de usuario. Y las medidas que utilizamos fue recall. Una de las medidas, el recall básicamente me dice de las imágenes relevantes que hay en el sistema, cuántas voy recuperando en la medida que voy iterando en la interacción. Eso es uno de los resultados que tenemos. Aquí analizamos cada una de las diferentes clases para mirar el desempeño, que es lo que buscamos. Entre más alta sea la curva, significa que es mejor. En este caso nos dimos cuenta que la clase buses es una clase que se comporta muy bien, y efectivamente la literatura muestra pues que la clase buses es una clase que es sencilla como tal para estas tareas, y analizamos las diferentes clases. Entonces fíjense el comportamiento que se tiene y cómo en las primeras iteraciones alcanzamos un muy buen porcentaje de recuperación. Este es el recall consolidado. Lo que hacemos es promediar las diferentes medidas, y vemos cómo en la medida que interactúa el sistema en cada una de las iteraciones va mejorando como tal los resultados que el usuario va viendo.
¿Qué contribuciones tuvimos en este trabajo que hicimos? Propusimos como tal ese modelo basado en funciones de kernel que aprendía y se autoadaptaba como tal de la interacción. Modificamos el modelo ya ampliamente utilizado y aceptado de Rokio con una versión kernelizada. Construimos un prototipo de sistema, un prototipo web con el cual validamos experimentalmente con usuarios en un contexto de búsqueda exploratoria. Publicamos un artículo de Journal en el Journal of Visual Languages and Computing y publicamos en una conferencia muy reconocida en el área que es de indexación basada en contenido. Bueno, el segundo trabajo tiene que ver con, abordamos ya la problemática de construcción de resúmenes y básicamente pues lo que propusimos fue un modelo basado en análisis de tópicos latentes para proponer como tal el modelo. Este trabajo básicamente lo que busca es utilizar la semántica latente para encontrar automáticamente el resumen de una colección. Recordemos pues que el resumen consiste en traer las imágenes prototípicas que son relevantes para el usuario, en donde tanto información visual como contenido textual son involucrados dentro del proceso de sumarización. Por otro lado, podemos ver esto como una nube de tags con la cual nosotros incorporamos las dos modalidades y validamos esto con un dataset, dos datasets de Flickr que voy a describir a continuación. Esto es lo que se conoce en la literatura como un tag cloud, es una nube de palabras que básicamente lo que está haciendo es, si yo tengo una colección de texto, lo que hace es mostrarme cuáles son las palabras más representativas de la colección asociadas a un tamaño y a un color. Entonces fíjense que en este caso la palabra Apple, la palabra en iPhone son palabras que están muy presentes en la colección. La palabra iMac, fíjense que yo puedo darme cuenta de una colección de qué se trata en términos de texto. Desde la perspectiva multimodal, nosotros proponemos entonces un tag multimodal en el cual no solamente tengamos un resumen textual, sino además esté alineado con la información visual, de tal manera que el usuario pueda interactuar sea con palabras o sea con imágenes. El modelo básicamente se puede resumir en una primera fase en el análisis de semántica latente. Es un método en el cual cogemos la matriz inicial, esa matriz que tiene que ver con todas las palabras visuales con los diferentes versus las diferentes imágenes, y lo que hacemos es hacer una descomposición de esa matriz, una factorización. Fíjense que aquí la matriz de entrada es X, puede ser la parte textual o la parte visual, de tal manera que en el espacio latente, en la factorización, obtenemos una base. Esa base entonces representa cada uno de los términos que aparecen en la colección, y por otro lado tenemos el nivel de membresía, la representación latente que tiene cada una de las imágenes en la colección, de tal manera que eso lo hacemos para la parte textual y la parte visual. ¿Qué sucede en este siguiente paso? Utilizamos un método que se llama factorización no negativa de matrices, pero convexa, en la cual, fíjense que cuando yo cambio el slide acá, esa matriz F, entonces la construimos dentro del proceso de factorización, obligamos a que sea una combinación lineal entre la matriz de entrada con la matriz de la base que estamos encontrando en el espacio, de tal manera que ya no voy a tener aquí palabras visuales, sino lo que voy a tener son imágenes. De tal manera que esto ya prepara en el espacio latente tanto términos como información visual de las imágenes en un mismo espacio de representación, en el cual ahora sí pueden ser comparados. Fíjense, cuando nosotros entonces hacemos un primer paso, la descomposición de análisis de tópicos latentes de la parte textual, obtenemos en cada uno de estos columnas de la matriz, obtenemos los términos más importantes como tal de cada uno de esos factores, y al mismo tiempo, desde la perspectiva visual, obtenemos en el mismo factor cuáles son las imágenes más representativas. Tanto imágenes como texto son en este caso seleccionadas para construir un factor multimodal. En este caso, fíjense que este factor está representando términos que tienen que ver con dispositivos Apple muy relacionados con iPod, que son de color púrpura, que tienen música, y además, fíjense que esos son los términos, y además también tenemos las palabras visuales, las imágenes. Entonces fíjense que esto es un factor multimodal, y cada uno de estos factores multimodales es analizado de tal manera que se pueda construir un resumen multimodal. Tuvimos dos datasets, uno primero que construimos nosotros con una API
que ofrece Flickr para descargar imágenes, en la cual descargamos tanto imágenes para 4 conceptos que son bastante ambiguos, como es el concepto manzana, amor, belleza, acercamiento. Los indexamos utilizando la técnica de bolsa de características con su descriptor zip, y hicimos un análisis de bolsa de palabras para representarlas textualmente. Entonces tenemos tanto representación visual como textual. Y el otro dataset que utilizamos fue mi Flickr, que consta de 25.000 imágenes, en la cual hicimos una representación similar utilizando la técnica de bolsa de palabras visuales y bolsa de palabras textuales. Evaluamos experimentalmente como tal el método, utilizamos métodos que están siendo utilizados actualmente en la literatura para poder mirar si nuestro método se comporta bien o no tan bien. Propusimos 2 medidas de evaluación, una se llama reconstrucción error multimodal y función de diversidad, y la describo a continuación. Un tópico latente es como este. Entonces fíjense que en uno de esos factores, esas columnas, yo encuentro imágenes que son representativas, en este caso, de ese factor. Fíjense que atrapamos la palabra Big, New, York, Manhattan, y pues efectivamente es un concepto que aparece como tal en la representación. Estas palabras como tal no aparecen en la colección de Big Apple, que es la gran manzana en Estados Unidos, en Manhattan. No existe en la colección como tal ese término, pero nosotros lo capturamos automáticamente. Otro ejemplo de los factores que atrapamos, fíjense, aquí está Big Apple con sus respectivos términos e imágenes, pero encontramos otros tipos de imágenes. Y esto es lo que va a constituir luego nuestro resumen multimodal, en el cual vamos a sacar las imágenes más importantes de cada uno de los factores, así como sus respectivos términos, de tal manera que ellos van a formar luego mi resumen. Estos son algunos de los resultados para Love. La palabra amor la encontramos en diferentes componentes, como en la naturaleza, en mujeres, la encontramos en niños, etc. Para mi Flickr entonces encontramos estos resultados, en donde vemos cómo en algunos casos se captura también información visual de manera muy homogénea, pero en otros casos, como en los clústeres anteriores, no solamente hay información visual, sino la información visual es bien diversa. ¿Sí? Que es el problema que tienen los sistemas actuales, es que normalmente me van a traer imágenes que tienen las mismas características de color. Muy bien, y bueno, ¿cómo lo evaluamos? Propusimos una medida que se llama error de reconstrucción, que podía resumir de la siguiente manera. Imaginémonos que esa es toda la colección de imágenes, la estoy representando en una imagen. Y básicamente lo que quiero encontrar es cuáles imágenes me pueden reconstruir esa colección. Bueno, lo puedo lograr con una imagen del mar, con una imagen de palmera y con una imagen de un velero. Si yo esas 3 imágenes las utilizo como mi resumen, puedo de alguna manera reconstruir mi matriz original. Bueno, y la diversidad, porque no solamente queremos tener un buen error de reconstrucción a partir de ese resumen de toda la colección, sino además queremos que sea diverso. Entonces propusimos lo siguiente. Tenemos en este caso, este es un resumen que tiene baja diversidad. Fíjense que tiene prácticamente 3 conceptos nomás, pero están repetidos. En este resumen tenemos mayor diversidad porque estamos cubriendo en mayor proporción todo el espectro de la colección, en este caso de Apple. Propusimos pues evaluarlo tanto en su componente visual como en su parte textual, y por eso lo llamamos Multimodal Diversity Score. Los resultados entonces arrojaron los siguientes. Esta gráfica describe el error en el eje de las Y y en las X. Lo que hicimos fue aumentar el tamaño de imágenes que constituyen el resumen, e íbamos mirando qué sucedía con el error. Cuando la curva es más pegada hacia el eje de las X, significa que es mejor el desempeño. Entonces nuestro método básicamente se comporta mucho mejor a partir de unas 60 imágenes que constituyen como tal la colección. Los otros métodos del estado del arte, como Affinity Propagation, están muy cercanos a lo que nosotros propusimos. Para el dataset de close-up, entonces obtuvimos lo siguiente en cuanto a diversidad. La diversidad aquí, lo que buscamos es, entre más alta esté la curva es mejor. Nuestro método definitivamente va mucho mejor que a los demás para todas las iteraciones en las cuales experimentamos.
Con el otro dataset de Niflicker de las 25.000 imágenes, entonces en cuanto a error, fíjense cómo nuestra curva le va muy bien con respecto a los demás, y en diversidad es mucho más diverso como tal el resumen que nosotros estamos construyendo. Entonces estos resultados muestran cómo nuestro método definitivamente le va muy bien en términos de estas dos medidas de desempeño. ¿Qué contribuciones hicimos? Propusimos un método para hacer construcción de resúmenes multimodales. Propusimos, basado en algunas medidas ya existentes, medidas específicas para evaluar como tal el desempeño de manera objetiva. Y bueno, y construimos un dataset pues, que vamos a liberar a la comunidad este dataset de los 4 conceptos de tal manera que otros investigadores lo puedan utilizar. ¿Qué resultados, qué contribuciones tuvimos a nivel de publicaciones? Enviamos un artículo a la revista Pattern Recognition. Hicimos 2 publicaciones, tanto en IEEE como en Lecture Notes, en 2 diferentes eventos, en el 8º Congreso Colombiano de Computación y en la Conferencia de Reconocimiento de Patrones. Bueno, en este tercer trabajo abordamos la problemática de visualización, en la cual nosotros buscamos cómo construir una visualización multimodal en la cual incorporemos como tal estas 2 fuentes de información. Esas 2 modalidades son proyectadas como tal en el espacio de visualización, de tal manera que lo evaluamos a través de un prototipo de sistema que nos permitiera ver cómo las 2 modalidades podían ser fusionadas y visualizadas en un espacio de visualización. Definimos aquí también entonces una medida objetiva para determinar si realmente nuestro método le iba bien o no. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Lo que les comentaba al comienzo, tenemos sistemas tradicionales que tan pronto yo ingreso una consulta en el motor de búsqueda me trae todas las imágenes similares, pero fíjense que esto no es nada diverso. Realmente aquí me trajo a nivel de color, por ejemplo, todas son muy similares y probablemente un resultado interesante para el usuario pueda estar en la página 10, pero el usuario no va a llegar allá. Y han mostrado en la literatura que cada vez el usuario quiere navegar menos y quiere encontrar los resultados de manera más precisa y rápida. Muy bien, el método que propusimos también está basado en semántica latente, en donde fusionamos tanto información visual como textual, de tal manera que en esa nueva representación nosotros podemos hacer comparaciones de una información de clase a la cual pertenece una imagen y de sus componentes visuales como tal. Los llevamos a un mismo espacio donde ellos sí puedan ser comparados. Miremoslo acá, en esta lámina, entonces, ¿qué hacemos? Cada uno de estos factores, por ejemplo, el factor que determina como tal las cartas, es proyectado en un espacio de alta dimensionalidad en algún lugar, y la información de la imagen como tal, de sus características visuales, es representado también en ese espacio de 3 dimensiones, o en este caso para visualizaciones de 3 dimensiones, pero realmente es de alta dimensionalidad. ¿Qué hacemos? Hacemos una reducción de la dimensionalidad de esa representación después de concatenar como tal esas 2 fuentes de información y los llevamos a un espacio de visualización de 2 dimensiones en los cuales ellos son proyectados. ¿Qué se espera? Que si en el espacio de representación original el término cartas y las imágenes de cartas están cerca, porque lo están, en el espacio de visualización lo estén. En la evaluación experimental entonces utilizamos el dataset de Corel otra vez de 2500 imágenes, en el cual extrajimos características de puntos SIF y también hicimos análisis de representación textual basada en bolsa de palabras. Utilizamos PCA como método de proyección para reducción de la dimensionalidad y aquí propusimos 3 medidas para evaluar el desempeño. Entonces ese impacto en el desempeño lo llamamos semantic stress, en el cual evaluamos estas 3 fuentes de información y miramos cuál era el impacto de las diferentes modalidades en la visualización. Este es un ejemplo de las visualizaciones que obtuvimos. Cada uno de esos puntos azules representa una imagen de la colección. Simplemente ilustramos acá las imágenes prototípicas, es decir, el resumen que construimos, resaltándolo con su imagen, su palabra. Automáticamente ellos fueron proyectados en el espacio de visualización. Entonces fíjense que en vez de mostrar un grid, un layout en donde yo voy paginando página por página, yo automáticamente le puedo mostrar al usuario un resumen de las imágenes que tiene el dataset, de tal manera que tanto texto como información visual queden cercanos en el espacio de visualización. Entonces esto, lo que nosotros pensamos es que, y lo que se ve es que el usuario de manera intuitiva podría decidir si se quiere ir a navegar por este lado de la colección o si quiere definitivamente irse por algún otro lado.
La colección completa entonces visualizada acá, en este caso pues se ven todos los tags y todas las imágenes. Ellas son, aquí están las 2500 imágenes con sus 25 conceptos. ¿Y cómo evaluamos entonces esto utilizando el estrés semántico? Entonces, que como vemos al comienzo, tenemos cada una de las imágenes. Lo que hacemos es entonces representarla con su información textual. Entonces esta imagen pertenece como tal, tiene un tag que es cartas, entonces construimos un histograma en donde ella tiene como tal su representación. Por otro lado lo hacemos también con todas las imágenes de la colección. Para el ejemplo tenemos estas dos, y básicamente lo que hacemos es calcular la distancia, en este caso teniendo únicamente en cuenta la información textual, de tal manera pues que eso lo obtenemos en esta distancia, y cuando es proyectada ya utilizando nuestro método, entonces vemos ellas si quedaron cerca o no. La idea es que se preserve como tal utilizando únicamente la información del espacio latente para medirlo y compararlo con respecto al de entrada. Entonces fíjense cómo validamos las distancias que hay entre las imágenes a nivel textual, y las comparamos con la proyección después de haber sido aplicado nuestro método. Esto es lo que obtuvimos. Entonces básicamente tenemos en el eje de las X los diferentes tamaños como tal de resumen, en este caso corresponde con los factores latentes, y por otro lado tenemos ese estrés semántico, esa medida de error que me está diciendo qué tan desfasada estuvo la visualización con respecto al espacio original. Entre más abajo esté el error, pues lo que se espera entonces en este caso es que sea mejor el método. Entonces, cuando utilizamos información multimodal del espacio latente, pues obtuvimos muchos mejores resultados que solamente utilizando información visual del espacio latente, o solamente información visual sin haber ido al espacio latente. Contribuciones: propusimos un método que por primera vez es multimodal, y realmente utilizamos las dos modalidades para fusionarlas y llevarlos al espacio de visualización. Existen ya trabajos que utilizan información solamente visual y realizan visualizaciones en 2 dimensiones o utilizando otras metáforas. Esta es la primera vez que se propone un método basado en multimodalidad. El framework estuvo basado en semántica latente, y propusimos entonces un estrés semántico, que también es una medida. Normalmente todos estos métodos carecen de medidas objetivas para evaluar. Entonces aquí propusimos este método. ¿Qué contribuciones? Tuvimos 3 conferencias en las cuales presentamos los diferentes trabajos. El último trabajo tiene que ver con un caso de estudio en el cual nosotros aplicamos esta técnica. Yo hice una pasantía en Suiza, en la EPFL, que es una de las universidades más reconocidas a nivel de ingeniería, en el cual estuve trabajando con la policía científica, y ya les cuento entonces qué hicimos. Aquí abordamos entonces la perspectiva de visualización e interacción utilizando nuestros diferentes métodos. El contexto en el que trabajamos fue el contexto forense, y es la primera vez que se utilizan este tipo de técnicas para hacer análisis de redes de distribución de drogas ilícitas en Europa, en el cual pues se tienen diferentes tipos de información, y utilizamos visualizaciones pues para permitir encontrar esas relaciones que hay entre lotes de producción, y construimos un sistema con el cual revisamos el desempeño. En Europa, así como en muchos continentes, tenemos el problema de drogas. Básicamente lo que se tiene es que se producen una gran cantidad de drogas sintéticas en este caso, y hay unos revendedores que son realmente personas que están en la calle o en las fiestas normalmente expendiendo como tal la droga para que consumidores en las fiestas pues lo puedan tener. Es una gran problemática. En Europa en especial en Suiza no quieren llegarle más a esos menores distribuidores, sino quieren llegarle realmente a los que producen esto en lotes. Básicamente se quiere terminar de manera automática si un lote de producción, si hay un pillo que cogieron con droga en la ciudad de Lausana y a otro que cogieron en Ginebra, están relacionados con el mismo lote de producción o si no, de tal manera que la policía pueda retener más a una persona. No la pueden retener por más de 2 horas si no tienen evidencia realmente que haga
que los puedan detener. Normalmente los sueltan, entonces pues ellos vuelven y siguen distribuyendo. Pero si ellos tienen un método que les permita encontrar correlaciones de manera automática, por ejemplo desde un teléfono celular o desde algún dispositivo que capture la imagen y que el sistema le diga que esa persona está relacionada con alguna banda grande, entonces sí lo pueden detener y por lo menos pueden llevar esto al laboratorio para analizarlo de una manera más detenida. El framework que se propuso entonces se puede resumir en los siguientes. Ellos capturaron las imágenes de éxtasis, normalmente tienen un logosímbolo que describe la droga y normalmente está relacionado con el efecto que produce la droga, entonces hay logitos de Superman, logos de Teletubbies y cosas como esas. Nosotros hicimos todo el proceso de extracción de características, de información, construimos también una matriz de similitud entre las diferentes imágenes que obtuvimos y aplicamos un conjunto de métodos de aprendizaje computacional para automáticamente encontrar esas correlaciones en las cuales después visualmente el policía científico puede interactuar con la colección y analizar qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo lo evaluamos? Ellos capturaron, ellos tienen todas esas drogas incautadas, les pedimos que nos capturaran las imágenes, las cuales pertenecían a 215 lotes de producción que fueron incautados en Suiza y utilizamos unas medidas de desempeño en este caso para analizar qué tan bueno o no eran las diferentes representaciones que teníamos de las imágenes para detectar como tal esa correlación. Y básicamente pues construimos una herramienta de visualización que explotaba el método de agrupamiento que utilizamos acá, que produce un objeto que se llama dendrograma, que básicamente es el árbol con el cual yo encuentro todas las relaciones y luego puedo particionar para encontrar las diferentes grupos como tal de imágenes. Este es el dendrograma, entonces el dendrograma lo que hacíamos era partirlo y evaluarlo de tal manera que nos permitiera ver cómo se comportaba. Aquí analizamos las diferentes características de las imágenes. Aquí ellos nos proveyeron en su momento únicamente información visual, entonces esa fue la información que utilizamos. Y la gran pregunta que teníamos era cuál era, en este caso, la mejor representación visual. Entonces hicimos experimentos de análisis bajo la curva desde una perspectiva de clasificación, encontrando que las bolsas de características se desempeñaban muy bien. Entre más cercano hacia el 1 esté el resultado es mucho mejor, y hicimos un análisis de una medida que se llama basada en entropía para detectar que también se construían los lotes. Aquí lo que tratábamos de encontrar era si dos imágenes pertenecían a un mismo lote de producción, que algo que yo ya sabía a priori, si el método automáticamente también lo agrupaba en alguna de estas ramas del árbol. Ese es el tipo de visualizaciones que construimos. Entonces aquí automáticamente ese dendrograma se partió en algún corte, y aquí estoy ilustrando cómo uno de esos grupitos que se armaron allá están correlacionados. Este numerito indica el lote de producción. En este caso todas estas pastillas de éxtasis fueron construidas en un mismo lote de producción, el lote de producción 8, y fíjense cómo el método automáticamente las encontró. Claro, no a todos los grupos les iba igual de bien, hay algunos en donde tenemos interferencia de otros lotes, pero digamos que tuvimos unos resultados bastante interesantes. Con eso entonces construimos una herramienta utilizando HTML5, ellos querían ver esto en la web, en donde explotábamos de manera interactiva. Esa es una herramienta en la cual yo puedo ir dando clic o haciendo particiones, él me va haciendo zoom, me va agrupando las imágenes, de tal manera que el policía científico pueda encontrar las diferentes correlaciones que hay entre una pastilla de éxtasis con otra pastilla que haya sido producida en otro lote de producción. ¿Qué contribuciones hicimos? Por la primera vez que se aproxima desde exploración de imágenes esta problemática. Ellos normalmente utilizan métodos químicos. Es un caso concreto en ciencia forense en el cual pudimos aplicar esto y pues produjimos como tal un prototipo de sistema. Publicamos en una revista internacional, esta es una de las revistas más importantes de ciencias forenses, en el cual pues digamos el método es descrito. Bueno, ¿qué contribuciones en la tesis hicimos? Tenemos 3 artículos de conferencia internacional que están publicados. Hay uno de esos 3 que está en revista internacional, en el Elsevier, y uno que está enviado, y uno que publicamos aquí en una revista en Colombia. Nosotros también estuvimos trabajando con imágenes médicas, en la cual todos esos métodos también los aplicamos, y ahí describimos uno de los trabajos que hicimos. Publicamos en Lecture Notes in Computer Science,
en el cual estuvimos en 2 conferencias muy reconocidas, una es reconocimiento de patrones y otra es una conferencia que se hace en Europa, en la cual participé, estuve en Glasgow, en Escocia, presentando como tal esa visualización multimodal. Y por otro lado, participamos activamente en los congresos colombianos de computación, estuvimos en 3 ediciones mostrando nuestros resultados, y en otras conferencias también internacionales desde la perspectiva de interacción hombre-máquina, en donde presentamos resultados. Y por otro lado, bueno, lo que les contaba acerca del Congreso Colombiano de Computación, estuvimos en Francia también presentando resultados como tal en esta conferencia. Esos son los artículos que se publicaron, 3 revistas internacionales, una nacional, 17 artículos de conferencia nacional e internacional que fueron revisadas por pares, y un capítulo del libro en el cual abordamos una colección de imágenes biomédicas. Construimos 4 sistemas de software prototipos en el cual evaluamos las diferentes técnicas. Y bueno, ¿qué se puede concluir? Pues básicamente nosotros propusimos un nuevo paradigma en el cual utilizamos la información visual y textual para combinarlos y llevarlos a una representación que nos permitía hacer visualización, sumarización e interacción. Pudimos evaluar desde la perspectiva del usuario cómo se mejoraban los resultados en la medida que interactuaba, y bueno, y nos preguntábamos cómo lo podemos medir. Pues entonces definimos unas nuevas medidas basadas en algunas existentes, en la cual nosotros podemos incorporar las diferentes problemáticas para resolverlo y para hablarlo de manera objetiva. Y nosotros vemos que esto puede ser aplicado en diferentes contextos. Específicamente nosotros en el contexto forense lo hicimos ya por primera vez. Consideramos que por ahí hay una gran área de investigación que se abre en motores de búsqueda, en colecciones personales que nosotros tenemos en nuestras casas, en el contexto biomédico, etc. Trabajo futuro, entonces el diseño de una nueva visualización multimodal. Estamos trabajando con un estudiante de maestría en el cual estamos proponiendo en este caso nuevas maneras de visualizar ambas modalidades, evaluar con más usuarios. Hicimos una evaluación con algunos usuarios, pero queremos extenderla también a colecciones más grandes para evaluar escalabilidad. Y también nos interesa evaluar no solamente modalidades visual y textual, sino, ¿por qué no, audio? Por ejemplo, el audio acompaña en algunos casos las historias médicas, porque los médicos graban, los hiperenlaces que están en las páginas web, etc. Y bueno, los dispositivos móviles son, en ese momento ya son una realidad, y actualmente todos tenemos, entonces ya ahora tenemos pantallas más pequeñas y tenemos nuevos retos para abordar. Y bueno, explorar en otros dominios. Cuando nos acercamos al dominio forense, pues tuvimos unos resultados muy interesantes que quisiéramos entrar en otros dominios. La imagen lo dice todo. Bueno, gracias, Jorge, por la presentación. Entonces, a continuación continuamos con las preguntas. Si el resto de los miembros del comité está de acuerdo, le damos la palabra al profesor Ferran. Si eventualmente llega a haber alguna interrupción, pues que bueno, profesor Ferran. Bueno, entonces, profesor Ferran, adelante con las preguntas. Una pregunta tecnológica. ¿Hace falta que ponga el vídeo o con el audio es suficiente? Con el audio es suficiente. Perfecto, perfecto. Muy bien, pues buenos días, buenas tardes. Ante todo, felicitar al candidato por el trabajo. Tanto el texto como la presentación me han parecido de muy alta calidad. Está muy bien todo el trabajo y todas las aportaciones. Y extender la felicitación a su director. Bueno, debería haber empezado por otra parte. He empezado agradeciendo la oportunidad de leer este texto y agradeciendo el hecho de estar en este tribunal, aunque sea remotamente. Pero, pues eso, gracias por lo que digo, porque ha sido un placer leer el texto y asistir también a la presentación. ¿Por qué me ha gustado el texto? Pues me gustó mucho la estructura. O sea, quiero decir, el hecho de que se hace en cada capítulo, se hace una presentación del problema, se explica el problema y se acaba realmente haciendo una conclusión y una discusión de las razones y de los resultados. Es algo que es muy obvio, pero que muchas veces no lo seguimos. Además, cada uno de o la gran mayoría de los temas que se tocan se sigue con una lógica que a mí me agrada, ¿no? Primero se habla del concepto,
luego se busca el modelo matemático que intenta solucionar ese concepto y en última ocasión se habla del algoritmo. A mí este tipo de procedimiento me parece el correcto, el pedagógico y por lo tanto lo agradezco. El hecho de que tengas una base de datos y que la hagas pública también me parece muy de remarcar, creo que es necesario y muy útil y por lo tanto aplaudo también esa decisión. En cuanto al texto, ha habido una cosa que sí que me hubiera gustado que se hiciera más en detalle, y es que cuando se presenta la bibliografía existente del estado del arte, a veces se presenta sin discusión, a veces se presenta sin decir, o sea, se presenta la técnica pero no se critica. La crítica a mí me hubiera ayudado a entender por qué se optaba por la solución por la cual que se ha desarrollado, ¿no? Hay veces que se tiene que inferir a base de entender qué es lo que se está haciendo, por qué una solución previa no ha sido la elegida y se ha tenido que ir a buscar otra. Bueno, dicho todo esto, mi primera pregunta es, tengo algunas muy generales, pero la primera es, ¿a qué responde el cambio de la estructura entre el texto y la presentación? Ok, con respecto a las secciones. Sí, has decidido empezar presentando la sección 5 del capítulo 5, creo recordar que era, para luego el 3 y el 4, o sea, ha habido un cambio que quisiera saber por qué. Sí, bueno, muy bien. Primero que todo, para la primera observación, voy a tenerlo en cuenta como tal en la redacción del documento, pues porque nosotros, de hecho, publicamos un artículo de revisión del estado del arte en donde sí revisamos desde una perspectiva crítica todos los trabajos, pero probablemente cuando lo escribí en el capítulo, por no dejar muy grande como tal el documento, olvidé detalles, entonces los voy a incorporar. Con respecto a la segunda pregunta, cuando estuvimos preparando la presentación, tuvimos un simulacro interno con nuestro grupo de investigación en el cual nos hacían la observación que para que de pronto no se perdiera el auditorio sería interesante que el caso que hicimos en Suiza lo dejáramos al final de tal manera que agrupáramos todo el trabajo que habíamos hecho. Eso nos pareció interesante y esa fue la principal razón por la cual modificamos en la presentación en la sección, el orden. No. Lo que quiero decir es el capítulo del Kernel Based Exploration Framework, que es capítulo 5, la parte de interacción, sí. Es la última parte del texto, mientras que ha sido la primera que has presentado oralmente. Ya, sí, pues básicamente es por eso, Ferran, digamos Ah, vale, ya te entiendo, ya lo veo, sí, ya está. Simplemente para que... respuesta encaja. Para que pudiera sí. el auditorio seguir y de pronto no presentar el caso de estudio al comienzo y de pronto se descontextualizara, sino mostrar todos los métodos y al final mostrar como tal el caso de estudio. De acuerdo. Otra pregunta, una cosa que no he llegado a entender. Cuando presentabas el esquema general y en la transparencia 10, no hace falta, no sé si hace falta que la muestres, sí, pero hablabas de un índice multimodal como si ese índice fuera único para todo el sistema. Y es algo que leyendo el texto no me quedó claro, que hubiera un único índice multimodal que diera servicio a los bloques de interactuación, visualización y resumen. ¿Puedes desarrollarlo un poco más? Sí, así es. Estamos en el slide 10. Básicamente entonces ¿sí? Lo que hacemos, ese índice multimodal básicamente lo que tiene es la representación tanto visual como textual en el espacio latente, es decir, nosotros previamente realizamos un proceso de extracción como tal de características y ese índice multimodal realmente lo que tiene son los factores latentes que ya contienen como tal la representación tanto visual como textual, es decir, cuando por ejemplo yo voy a buscar una imagen dentro de la colección, proveo una imagen al sistema, entonces básicamente lo que hago es proyectar esa imagen en esa base del espacio latente, de tal manera que yo encuentre cuáles imágenes son similares en este caso, teniendo en cuenta ambas modalidades, tanto la parte textual como visual, pero en el espacio latente, no en el espacio inicial, sino en el espacio como tal de representación latente. Entonces, aquí la idea es que nosotros tenemos toda la colección indexada, de tal manera que nos permita hacer esa búsqueda. Vale, pero luego internamente en cada uno de los tres bloques
se generan otros índices y otros parámetros que me permiten llevar a cabo ya sea la visualización, el resumen o la interactuación. Sí, así es. Esos componentes básicamente lo que hacen es explotar como tal los resultados que se obtuvieron y aplicar los algoritmos específicos. Por ejemplo, en el caso de la construcción de resumen aplicábamos algún algoritmo de reducción de la dimensionalidad del espacio latente para llevarlo a 2 coordenadas. Y sí, así es que lo hacemos. Exacto. Entonces, yo tengo un problema con... Bueno, creo que un tema que no se ha discutido, o yo no lo he sabido ver, es qué sucede con estos índices, o por ejemplo, lo que has comentado ahora recientemente, ¿no? El paso este de la PCA, cuando la base de datos cambia, cuando se incrementa o cuando se elimina o lo que sea, ¿no? Cuando varía, cuando cambia la base de datos, ¿cómo se adaptan todos estos índices y todas estas características? Sí, Ferran, definitivamente ese es un reto bastante grande. Nosotros, ¿cómo lo direccionamos? De hecho, hay un trabajo que presentamos en el 6º Congreso Colombiano de Computación, en el cual nosotros ilustramos cómo cuando llega una imagen a la colección nosotros la proyectamos en el espacio de representación, es decir, le extraemos por ejemplo sus características visuales, lo proyectamos en la base del espacio de representación y en ese momento lo podemos llevar a uno de los grupos que previamente hemos armado en los factores latentes, de tal manera que ese índice automáticamente se actualizaría. Eso está bien cuando hablamos de no muchas imágenes de determinado porcentaje de la colección. El problema es cuando llegue un momento en donde ya las empiece a proyectar y ya de pronto no voy a tener problemas en el desempeño. Entonces es un tema que es un reto y que definitivamente hay que abordarlo en algún momento, pues porque por eso proponía en el trabajo futuro que cuando tenemos colecciones más grandes, ¿qué deberíamos hacer por ejemplo cuando sucede eso? Cuando pasamos determinado porcentaje de esas imágenes nuevas que llegan y modifican el índice, si realmente más bien necesitamos en ese momento disparar un nuevo proceso como tal para reconstruir el índice. De acuerdo. Lo mismo sucedería, por ejemplo, con la construcción de la matriz de kernels y otras partes del sistema, ¿no? Sí, de acuerdo, exactamente lo mismo, porque en la función de kernel tenemos que ir a comparar con los diferentes kernels, funciones que ya tenemos en toda la matriz. Vale, en el tema de la función de kernel tenemos una combinación lineal de las distintas características. ¿Son todas necesarias? No lo son. O sea, no lo son. De hecho, en el análisis que hacíamos, por ejemplo, en el trabajo en Suiza, veíamos que en determinado punto ya, digamos, no servía que yo incluyera más nuevas funciones de kernel. Por ejemplo, nosotros podemos tener no solamente un descriptor de color, sino puedo tener muchos descriptores de color. Lo que encontrábamos es que algunos descriptores de color para ese caso específico de esa colección ya capturaba y llegaba a un muy buen desempeño. Entonces encontramos que en algún punto se saturaba y ya no era necesario. Entonces ahí de pronto un proceso de selección de características o cosas como estas sería útil. Nosotros básicamente escogimos, yo estuve trabajando no solamente con las características que publicamos en el artículo, sino con muchas más, y nos quedamos con las que mejor resultado tenían y que no dieran redundancia. La idea era que entre más compacto mucho mejor. De hecho, la bolsa de características en ese caso, en conclusión, podría ser la única representación que utilizáramos en algún momento. Exacto, ¿no? Por los resultados que se tenía, parecía que con eso ya podía bastar, la calidad era suficiente. Sí, así es. Vale. En el tema de visualización, yo he visto sistemas de visualización, o sea, en el texto comentas que estás buscando una proyección a un canvas bidimensional. ¿Por qué no tridimensional? ¿Por qué no? O sea, yo he visto sistemas de visualización que intentan explotar las 3 dimensiones. A lo mejor no son tan friendly, no tan amigables, pero parece ser que a la gente que le agrada. ¿Por qué optasteis por una cosa y no por la otra? Bueno, como puedes ver, como tal en el trabajo abordamos diferentes problemáticas. Hubo un trabajo en el cual se hizo toda una revisión del estado del arte de metáforas de visualización y efectivamente encontramos trabajos en los cuales no solamente se usaban 3 dimensiones, sino habían unas visualizaciones que eran completamente fuera de lo común. Entonces nosotros digamos que en este caso definimos una metáfora de visualización y en el trabajo que estamos abordando con la estudiante de maestría
dejamos por un momento la visualización en 2 dimensiones y estamos abordando otro tipo de visualización, una metáfora de visualización radial en la cual tenemos el texto en la parte central y en la parte exterior tenemos la parte visual. Pero sí, de acuerdo, hay todo un camino por recorrer en la parte de visualización. De hecho, yo estuve en Suiza hace un año en una conferencia en la cual se estaba buscando reunir investigadores para conectar information retrieval, recuperación de información, con visualización, porque es una problemática muy abierta en este momento. Entonces, definitivamente por ahí hay mucho trabajo todavía por hacer. Ese ejemplo que has puesto del texto en el centro y las imágenes en forma radial, ¿continuaría siendo 2D o sería ya 3D? En este momento sigue siendo 2 dimensiones. 2 dimensiones. Sí, sin embargo, en ese método no estamos haciendo una proyección como tal de reducción de la dimensionalidad, sino lo que estamos haciendo es utilizando algunas funciones geométricas simplemente para ubicarlas de manera automática, pero simplemente lo que queremos mostrar ahí es que como en una misma visualización puedo poner ambos componentes. Vale, vale. Por lo que respecta a la aplicación, tengo que decir que hoy, cuando lo has explicado, he entendido la utilidad real por el tema este de las 2 horas. Si es algo que está en el documento, se me había escapado, ¿no? El hecho de que puedan retener a una persona 2 horas, por lo tanto necesiten una prueba rápida y ágil para poderle o no retener más. Es decir, si no, no entendía por qué no hacían simplemente un análisis químico, que es mucho más contundente. Sí, claro. Esa no es la pregunta, simplemente es un comentario. Lo que tampoco me ha quedado claro, y a lo mejor para un poco más, es lo que en la presentación has hablado de cortar el dendrograma. O sea, ¿cómo se decide el umbral de clasificación para decidir la clusterización de las imágenes? Y por lo que entiendo ahora, corrígeme si me equivoco, pero parece que lo que has generado es mucho más una herramienta de análisis, ¿no? Sí. Exacto, ¿no? Sí, así es. De hecho, esa es una pregunta que normalmente se tiene cuando se aborda el agrupamiento, el clustering como tal, en donde cuál es un buen parámetro para encontrar y definir la cantidad, en este caso, de grupos. Nosotros lo que hicimos fue una evaluación en donde modificábamos como tal el tamaño de la colección y analizamos. Entonces teníamos un número de clúster en el eje de las X, estoy en el slide 67, en el cual incrementábamos el tamaño como tal de los grupos e íbamos mirando qué también se iba comportando el desempeño de los grupos, sabiendo que conocíamos a priori los lotes de producción de cada una de las pastillas de éxtasis. Entonces, claro, aquí lo que realmente hicimos esta evaluación para mostrar cómo en la medida que crecía como tal ese número de grupos se comportaba mejor, pero definitivamente fue un trabajo el cual estuvo muy orientado fue a explotar como tal ese dendrograma, no necesariamente haciéndole particiones, sino desde la herramienta que mostraba de hecho todo el dendrograma, de tal manera que el policía pudiera hacerle zoom, pudiera hacerle cortes por demanda a través de la herramienta de interacción. Es eso, ¿no? O sea, permites al policía moverse sobre la curva ROC, no elige un punto de trabajo único, sino que él va analizando diversos puntos de trabajo. Sí, de hecho algo muy importante, lo que me expresaba la policía científica es que esto tan solo es una capa, como en Google Earth uno prende capas, digamos yo puedo ver la imagen satelital, para ellos esta información de las imágenes es una capa, pero la información química que es muy precisa, que es mucho más precisa que nuestro método de hecho, pero que requiere ir al laboratorio, puede ser también combinada como otra capa. Entonces ellos se imaginan una herramienta como en Google Earth en donde yo prendo y apago capas para hacer el análisis. Sí, perfecto. Y esta es una herramienta rápida. Sí, así es. Sí. Entonces ya mi última pregunta tiene que ver con la... Bueno, de hecho era la primera de las primeras que tenía, pero siguiendo con tu razonamiento la llevo al final. Hipertexto, o sea, intentar extender este tipo de técnicas a otro tipo de información, como puede ser la información en la red, ¿no? Hipertexto y sobre todo vídeo. ¿Cómo podemos? O sea, hipertexto imagino cómo trabajar, vídeo me cuesta más imaginarlo. ¿Cómo podemos trabajar con vídeo?
Bueno, puede ser con video o con audio. Por ejemplo, si es con video, nosotros de alguna manera, un video es una composición de una cantidad de imágenes que pues, se conocen como frames. Esos frames se pueden también de alguna manera aplicar este conjunto de técnicas, pero aparecen otras dimensiones. En este caso, por ejemplo, en un video tenemos la dimensión tiempo, en la cual esa imagen va cambiando a través del tiempo. Además tenemos una señal de audio en un video, entonces esa es otra modalidad que también podríamos explotar. Un audio, pues finalmente nosotros podemos descomponerlo también espectralmente o aplicar alguna representación que también me permita modelarlo y representarlo computacionalmente, de tal manera que se me vuelve otra modalidad que puedo explotar con las funciones de kernel, o podría abordarlo también desde la perspectiva de tópicos latentes. Ya, pero mi problema es que, por ejemplo, YouTube, el otro día leía que, lo estoy buscando, aquí está, vale, cada minuto se cargan 3 días de contenido en YouTube. 3 días, si quisiéramos verlo todo seguido, tardaríamos 3 días en ver lo que se carga cada minuto. Este tipo de técnicas no me permiten atacar este problema de Big Data. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, de hecho hay unos trabajos que abordan como tal la construcción de resúmenes únicamente en videos, y básicamente lo explotan en sistemas de videos de tal manera que el usuario no tenga que reproducir unos minutos o algún tiempo, porque le va a tomar definitivamente esfuerzo en analizar el video, sino más bien capturar los frames más importantes del video. Entonces existe como tal toda un área de trabajo que es construcción de resúmenes en videos. Entonces en este caso la colección como tal no son todos los videos, sino yo puedo abordar el video desde la perspectiva de colección, como una colección de frames a la cual yo le puedo sacar diferentes modalidades, tanto información visual como información textual, por ejemplo, que aparezca, e información de audio. Esa es una área también muy interesante para abordar. Vale, pues sean todas mis preguntas. Vuelvo a felicitaros a ti y a tu director por el trabajo realizado. Muchas gracias, Ferran. Ferran, muchísimas gracias. Entonces damos la palabra al profesor Hugo Escalante. Sí, gracias. Sí, Jorge, coincido con el profesor Ferran, es un trabajo muy completo, tiene todas las partes de lo que uno vería en interacción con comunicaciones multimodales, y es sobresaliente, impresionante todas las publicaciones que tiene. Muchas felicidades y bueno, gracias por la invitación para conocer tu trabajo. Entonces, tengo algunas preguntas. Digo, el trabajo está muy bien, pero sí me gustaría que aclararas algunas cosas. Por ejemplo, para los experimentos, pues usas, digamos, bases de datos donde las imágenes pues son bonitas, ¿no? Corel creo que las tomaron profesionales, y bueno, están las anotaciones que tienen, son más o menos, bueno, no, son más o menos, reflejan el contenido de la imagen bien, como debe ser, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría si quieres aplicar lo mismo, digamos, a colecciones de datos donde tienes imágenes ruidosas? Por ejemplo, las imágenes que están en las páginas web. Ahí, ¿cómo sería el comportamiento? Sí, de hecho cuando esos primeros trabajos estuvieron orientados a utilizar colecciones como Corel, y cuando sometíamos esos primeros artículos fueron muy criticados porque, digamos, hay colecciones que son muy sencillas. Sin embargo, para nosotros, como estábamos evaluando al comienzo del doctorado, cómo se comportaban nuestros métodos, estuvo bien. Pero llegó un momento en donde, producto del envío de artículos y obteníamos ese tipo de feedback, nos empezamos a enfrentar a colecciones más complejas. Por un lado, estuvimos haciendo algunos experimentos con imágenes médicas en donde nos encontramos en un problema bastante grande, pues porque el tema del vacío semántico allá es todavía muy grande. Y por otro lado, abordamos la problemática de Flickr. Flickr es un dataset en el cual las personas colocan un tag de lo que ellos creen que ven a veces, de hecho. De hecho, hay imágenes que son bastante ruidosas. Yo creo que la mayoría de las imágenes son ruidosas, y hacer esos experimentos que hacíamos con Corel aquí ya no nos funcionaba. Tuvimos que readecuar nuestros métodos para
en este caso, analizar cuál era la mejor manera de extraer los términos más relevantes y la información visual más relevante. El análisis de tópicos latentes fue una buena aproximación, pues porque ella empieza a capturar unas relaciones entre términos que aun cuando sean ruidosos, los logra extraer. Entonces, estos métodos basados en semántica latente logran encontrar esos puntos en los cuales no hay una función de similitud como tal entre un término y el otro, pero la representación latente me permite encontrar esos puntos como tal. Entonces, en esta colección, por ejemplo, nosotros vemos Big Apple, o sea, nosotros no encontramos la expresión Big Apple por ningún lado. De hecho, Big Apple solamente lo decimos porque nosotros tenemos esa información a priori de Manhattan, de esta gran manzana, pero el sistema como tal lo que hace es mostrarle estos resultados al usuario y el usuario entonces arma como tal su conocimiento. Entonces, este dataset nos permitió enfrentarnos a algo mucho más real. Si vamos al contexto de páginas web, entonces tenemos una imagen y tenemos un texto pues que está, digamos, hay trabajos que lo que hacen es dependiendo de la posición. El problema de las imágenes es que muchas veces no tienen caption en una página web. Entonces hay que analizar en dónde la posición como tal de la imagen en el texto es importante. Entonces hay que empezar a tener en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, claro, cuando decimos en el trabajo futuro abordar eso, nos vamos a encontrar con otro tipo de problemas y tenemos que modelarlos. Hay algún trabajo de maestría en el cual estaba abordando dónde está el caption y en el texto en dónde está relacionado para analizar el texto que está cercano como tal a ese caption. Entonces sí, dependiendo del contexto, entonces es necesario probablemente tener en cuenta en el modelo otros aspectos que lo harían más preciso de acuerdo a la problemática. Okay. Bueno, sí, como que este de Flickr es otro nivel de dificultad, pero como tú lo dices, es como tener imágenes anotables, porque está la imagen y el usuario dice, pues esta tiene esto y esto. Entonces, de alguna forma, bueno, el análisis que haces es no supervisado, pero como que partes de datos que tienen cierto grado de etiquetado, ¿no? Son quickly labeled, ¿no? Sí, eso es cierto. Me pregunto hasta dónde se podrá llegar, hasta dónde se podrá llevar este tipo de métodos, digamos, en cuanto a la supervisión de la anotación. O sea, datos completamente ruidosos, ¿qué tanto le afectaría? ¿Tienes algún estimado? Sí, pues nosotros en los experimentos, en los resultados experimentales, con las dos medidas que propusimos, nosotros vemos cómo nuestro método, al ser no supervisado, no estamos teniendo en cuenta información a priori. Eso es muy importante. No la estamos teniendo en cuenta y estamos en este caso superando otros métodos que están siendo utilizados para construcción de resúmenes y nosotros lo que veíamos es que es muy robusto al ruido, ¿sí? Y digamos en este caso pues lo pudimos verificar aquí, por ejemplo, en esta curva de diversidad, en las diferentes, por ejemplo en esta curva de error, fíjense cómo yo aumento desde el comienzo, empiezo a aumentar la cantidad, el tamaño del resumen y se comporta de una manera muy estable. Y eso lo obtuvimos aquí no están todas las imágenes, analizamos solo desde la perspectiva visual, desde la perspectiva textual y multimodal. Y pues digamos que como el tema era multimodal nos enfocamos como tal, pero el método es muy robusto como tal para capturar como tal esto. Gracias. Otra que tiene que ver también, bueno, que ya te comentaba ahí, Ferran, la escalabilidad del método. Al inicio, pues parte de la motivación de este trabajo pues, es que hay millones de imágenes. ¿Tienes algún estudio de escalabilidad? Bueno, al menos informal, o sea, como cuántas imágenes podrías procesar. Ya, en este caso, claro, ahí como tenemos estamos representando en esa matriz X, tanto visual como textual, toda la información, vamos a tener definitivamente un problema escalable. ¿Sí? Sin embargo, aparecen una familia de métodos que se llama factorización no negativa de matrices, toda una familia en la cual se hace en línea, online multifactorization, de tal manera que yo voy aplicando estos métodos en línea y no tengo que recorrer toda la colección, sino una imagen a la vez o un grupito de imágenes a la vez, de tal manera que esa representación latente la voy construyendo poco a poco, sin necesidad de ir por todos los millones de imágenes que yo tengo. Hay un trabajo de maestría
de uno de los estudiantes del grupo que está abordando como tal esa perspectiva, y un trabajo de doctorado también que se fue por ese lado y logró demostrar cómo estos métodos de semántica latente pueden ser escalables en el tiempo. No fue realmente uno de nuestros principales retos, sin embargo, como trabajo futuro consideramos que es necesario abordarlo. Bueno, justo que está ahorita las medidas de error y de diversidad. En diversidad, pues sí es una medida, bueno, que se usa para evaluar este tipo de cosas, sí lo he visto antes, pero esta medida de error, por ahí tenías lo de la sí, vamos a ver, perdón. Imagen. Sí. Ajá. ¿Qué tan sesgada estará la evaluación? Bueno, entiendo que esta expresión no es exactamente lo que tú quieres minimizar, ¿verdad? En tu modelo de factores latentes, porque bueno, también tratas de minimizar el error de reconstrucción. Así es. ¿Qué tan sesgada está la...? Porque tú tratas entonces de minimizar directamente esto, mientras Sí. que los otros métodos pues, no tratan de... Aquí lo que hacemos realmente son todas las imágenes que obtuvimos en el proceso de construcción de resumen. Entonces, todas esas imágenes son luego factorizadas, es decir, aquí hacemos un proceso de optimización en el cual nosotros lo que hacemos es encontrar que también estas imágenes están representando la colección completa. Entonces fíjense que aquí, como yo lo veo, no hay ningún sesgo. Finalmente obtuvimos para los diferentes métodos algunas imágenes, si eran 10 imágenes, eran 10 imágenes. Esas 10 imágenes me devuelvo al espacio original y lo que hago es construir una combinación lineal, ¿sí? De tal manera que me permita ver este error, qué tanto estuvo desviado para reconstruir la matriz original, ¿sí? Yo lo que considero es que no hay sesgo como tal. Todos los métodos fueron evaluados de una manera muy objetiva y si cada uno tenía 10 imágenes, esas 10 imágenes las cogíamos y era una prueba realmente fría, era una prueba ácida porque queríamos eso, queríamos saber qué tan robusto era el método. Entonces realmente lo consideramos una prueba ácida porque aquí están las 10 o las 20 imágenes que obtenemos de la colección. Bueno, todos modos tienes la otra medida. La diversidad, claro, para saber qué tan bueno es el resumen en términos de diversidad, no solamente visual y semántica. Aquí es importante anotar que diversidad ha sido utilizada para evaluar, por ejemplo, un área de diversidad de resultados en recuperación de información. Sin embargo, nosotros la adaptamos de tal manera que podamos evaluar también el componente textual de los elementos del resumen, ¿sí? Entonces aquí, de hecho, lo que hicimos fue volver una medida de distancia de curva-Leiber, que es una medida que normalmente se utiliza, de tal manera que podemos coger todos los elementos del resumen y automáticamente detectar qué tan diverso o no es ese resumen. Con respecto a la parte que usaste kernels, usaste kernels para todo. Primero es, si hiciste una comparación, usaste kernel PCA, usaste kernel Camins y tu método también está basado en kernel. Digamos, si hiciste una comparación con no usar kernel, por ejemplo, para el Camins, para el PCA, o cuál es la motivación por usar kernels para todo. Bueno, hay una motivación muy importante y es que queríamos encontrar una manera, por un lado, que nos permitiera adicionar como tal diferentes características, pero no adicionar de una manera tradicional que yo tenga una representación y simplemente sumarlas y irlas por ellas, sino irnos a un freno, digamos un juego matemático que muestra cómo cuando yo me voy en un espacio de características empiezo a encontrar patrones que no los puedo encontrar en el espacio original, ¿sí? Eso por un lado. Entonces esa inducción como tal del kernel nos permite movernos a un espacio en donde encuentro cosas que, por ejemplo, no son separables. Entonces las funciones de kernel nos permiten hacer ese tipo de cosas. Nosotros también tuvimos en cuenta el hecho que, por ejemplo, puede suceder que yo tenga dos imágenes y esas dos imágenes un experto dijo, por su conocimiento dice, ellas son similares de tal manera, ¿sí? De entre 0 y 1 le pongo 0.8. ¿Por qué? Porque él tiene un conocimiento a priori, porque un médico. Entonces en ese caso no tenemos la representación de las imágenes, realmente lo que tenemos es la función de similitud. Es decir, esta imagen, que tanto se parece a esta otra imagen, pero pudo haber sido obtenido por un algoritmo, pudo ser sido encontrado por un análisis de grafos, diferentes cosas, ¿no? Entonces las funciones de kernel también nos permiten, en este caso, si yo no tengo la representación original, puedo iniciar con la representación de similitud que está en nuestro.
bueno, y de aquí también hacías un proceso de alineación de kernels, Sí, donde usabas un kernel ideal, ¿no? sí. Ese kernel ideal es, bueno, no me quedó tan claro cómo lo construís, si es como una forma supervisada o... Sí, es una forma supervisada, aquí no lo puse pues porque, sí. Pero básicamente lo que tenemos es entonces encontrar como tal esos pesos como tal de cada una de estas kernels. Básicamente lo que hicimos fue definir un kernel ideal que tenía las diferentes, hay un trabajo que muestra cómo una matriz de kernel, es decir, cuando yo estoy hablando del problema de una única clase, yo puedo poner unos en la matriz de kernel, es decir, siendo uno la máxima similitud entre imágenes, lo puedo poner de tal manera que yo alineo esta combinación lineal para tratar de alinearla a una información a priori, entonces sí es supervisado. En este caso pues nos basamos en un trabajo ya existente en donde se aborda la perspectiva pero desde la multiclase, entonces yo tengo varias clases y mi kernel multiclase, el ideal, ya tiene la información a priori. Bueno, sí, algo interesante que no vi en la tesis. Digamos, tú analizas la colección Corel, tienes unos resultados, tienes todos los factores que probaste y luego Flickr con otros. ¿Tienes una idea de cómo podría uno definir a priori el número de factores adecuados para mostrar un resumen? Porque dependiendo del valor de K, pues las medidas de performance que tenés varían. ¿Tienes una idea de cómo uno podría, si se podría determinar a priori el valor de K? Sí, eso nos lo preguntamos varias veces y de hecho pues porque el tema del clustering ya existen por ejemplo los métodos del coeficiente silueta para encontrar esos puntos donde uno puede hacer la partición. Aquí es un problema que también consideramos que se va a abordar como trabajo futuro. Nosotros ¿qué hicimos? Cuando conocíamos a priori, por ejemplo en mi Flickr teníamos 39 clases que habían dado algunas personas y mirábamos cómo era el desempeño, pero fue una evaluación muy cualitativa. ¿Sí? Ese es un problema todavía abierto que pensamos que se puede abordar a futuro. Porque a lo mejor dependiendo de la homogeneidad o heterogeneidad de la base de datos podrías correlacionarlo. Sí, claro, y eso importa mucho cuando se hace clustering, pero en este caso cuando construimos el resumen, bueno, aquí en algún trabajo mencionábamos que la pantalla también es una limitante. En algún trabajo, por ejemplo, decían que 100 imágenes era suficiente para una pantalla de computador. Pero si estoy hablando de un dispositivo móvil, ese número probablemente experimentalmente haya que encontrarlo. Entonces, también va a depender del dispositivo con el cual yo voy a mostrar ese resumen. Ok, pues, muchas gracias, profesor Hugo, profesor Miguel. Que le damos el otro de la casa. Precisamente por ser el último, me han dejado sin preguntas. Creo que en realidad es bueno. Me uno a las palabras de felicitación y agradecimiento de los colegas. La hipótesis de fusionar dos modalidades y ver cómo cada una de las fases del proceso de exploración se ven mejoradas es muy contundente, sin lugar a dudas. ¿Qué tanto esfuerzo implicaría incluir una modalidad más? Bueno, aprovechando digamos que si el método de fusión de información como tal es de kernels, pues nosotros tenemos la posibilidad de inducir unos kernels. De hecho, por ejemplo, yo puedo incluir un kernel que sea textual o un kernel que exprese como tal audio, ¿sí? Digamos desde esa perspectiva. Desde la perspectiva de semántica latente, entonces nosotros podríamos incorporar, nosotros abordamos dos formas de hacer esa factorización. Si me permite un segundo, voy a proyectar ese slide. Nosotros podemos entonces, de hecho, concatenar en el espacio de entrada otra modalidad, la modalidad visual, la podríamos concatenar, y hacer un análisis dentro de la representación latente. Sí, claro, porque fíjense que aquí en este caso, en el C2, esta X realmente es la concatenación. Supongamos que en la parte visual de una imagen es un histograma de la frecuencia como tal de color. El otro está
la representación textual de esa misma imagen es el histograma de frecuencia de las palabras de esa imagen, y podemos tener las otras representaciones y esas las podemos concatenar en el espacio de entrada. Esa es una forma de fusión. La otra forma de fusión es, bueno, existen diferentes, pero hay otra en la cual se hace un resultado, se hace un análisis como tal de las modalidades de manera independiente y después sucede la fusión ya en la tarea específica que se va a hacer. Entonces, no se hace la fusión aquí, sino se hace todo el análisis de una modalidad llevándola a la representación latente y obteniendo un resultado, digamos que sea visualización, y lo hago de manera independiente, por ejemplo, para audio, de tal manera que al final obtengo otro resultado y lo que puedo hacer es encontrar algún mecanismo de voto. Bueno, hay diferentes técnicas para llegar como tal a un consenso como tal, dependiendo de la tarea. Ok, muy bien. En este caso del espacio latente se intentó emplear esta técnica de factorización de matrices para el capítulo de interacción, o solamente se trató a través de kernels. Solamente a través de kernels. Ahorita estamos trabajando con un estudiante de maestría en el cual queremos hacer experimentos con usuarios. Podría ser interesante. Sí, por supuesto, definitivamente es muy interesante, y pues, lo que encontramos nosotros en la experimentación que hicimos con usuarios es que es una tarea muy compleja. Desde el punto de vista para que el estudiante o la persona entienda el experimento, los resultados normalmente en esas primeras pasadas a uno no le dan, entonces tenemos que encontrar un buen ambiente para esa experimentación. Entonces estamos preparando en este trabajo de maestría experimentos ya de hecho de evaluación de la visualización multimodal que tenemos ahí, y ya hay un prototipo que construyó el estudiante, y la idea es entonces poner una tarea específica, por ejemplo, buscar esta imagen dentro de esa visualización, explore. Entonces ella lo que hizo fue utilizar este método como base de indexación, y ella lo que está trabajando es en la herramienta de exploración, es decir, cuando yo selecciono una imagen ella pase al centro de tal manera que yo pueda ir navegando como tal un árbol que haya sido armado con toda esta representación de la técnica. Entonces sí, en eso estamos trabajando. Jorge, a propósito de esto que mencionas de la experimentación, no sé si se contempló la posibilidad de trabajar con otro tipo de usuarios. Ustedes mencionan allí en la tesis que fueron, supongo que compañeros del grupo o chicos de la maestría. Creo que sería interesante verlo definitivamente con un grupo de usuarios más diverso, más en un contexto como el nuestro, en donde no necesariamente los usuarios pues tienen definitivamente, claro. Sí, eso es cierto. De hecho, estamos pensando en la posibilidad de hacer la evaluación usando Mechanical Turk, que es un sistema en el cual se pone una tarea, en este caso sí podríamos poner la tarea de visualización y que sea encontrar una imagen, y lo que se hace es que cualquier persona en el mundo, a ella se le paga un dinero, unos centavos de dólar, y digamos durante la tarea de una hora pues ellos harían como tal la evaluación, y nosotros recogeríamos esas estadísticas. Esos son temas también que queremos hacer. Ya lo tenía contemplado. Muy bien. Respecto a la visualización, cuando se habla de la función de estrés, uno le surge la inquietud casi que de manera inmediata de esto que mencionaba también Ferran, de por qué no proyectar el 3D, no solamente desde el punto de vista de la exploración metafórica, sí, sino también pues, para bajar el valor de la función de estrés. Intuitivamente uno creería que se podría dar, al perder una dimensión menos. Sí, de acuerdo, y nuestro método lo permite. O sea, finalmente nosotros al estar en la representación latente, esta representación latente pues definitivamente tiene tiene una dimensionalidad alta, ¿sí? El hecho de que en esta representación latente, de hecho aquí yo tengo el número de factores. Ese número de factores de alguna manera está representando una dimensionalidad, pero por otro lado también cada una de estas imágenes está utilizando también una cantidad de características en el espacio latente, y yo las puedo llevar a 2, 3, 4, 5 dimensiones en la reducción de la dimensionalidad. Hasta 3 estaría bien. De hecho hay trabajos, no desde la perspectiva multimodal, pero sí hay trabajos en donde utilizan únicamente información multimodal, lo llevan a 3 dimensiones, de tal forma que la visualización entonces tiene un componente tridimensional, de tal manera que las imágenes son proyectadas tridimensionalmente. Claro, ahí en ese caso pues tendríamos un componente principal más, en el cual capturaríamos más información, pero nuestro método perfectamente funciona para más de 2 dimensiones. Súper. Bueno, y finalmente
Se ha mencionado reiteradas veces que la necesidad de hacer que estos métodos sean robustos para poder manejar grandes cantidades de información. Además de ese hecho, ustedes van a explorar o proponen explorar, ¿qué otros factores crees que serían necesarios que se dieran para ver estos sistemas en línea? Una realidad para el usuario final. De acuerdo, voy a ilustrar un slide en el cual de hecho ya la industria empezó a abordar el tema, o sea, el tema es muy importante, pues porque texto, cuando usamos texto nosotros normalmente nos sentimos muy bien con los resultados, digamos que eso ha mejorado muchísimo, pero con la información visual no. Google propuso este sistema que llama Google Image Suite, y es el que yo estoy ilustrando acá, en el cual ya ellos están construyendo una sumarización, en este caso ya es un resumen. Sí, claro, ellos están utilizando aquí ciertas información, nosotros aquí están utilizando probablemente más información visual, pero también utilizarán de pronto alguna información que tenga en su índice textual. Pero fíjense ya en este primer prototipo que ellos construyeron, ya tengo los diferentes componentes. Claro, esto lo tenían montado en su momento como con unas 100.000 imágenes. Entonces ellos todavía no han resuelto también el problema de escalabilidad. Ellos ya tienen un sistema pues, que nosotros usamos todos los días, pero esto estaba en laboratorio, y en laboratorio está todavía. O sea que la principal pega es la escalabilidad es un gran problema. Y nosotros consideramos que si nosotros extendemos nuestro trabajo para utilizar ese aprendizaje, ese semántica, análisis de semántica latente en línea, donde no tengamos que pasar por toda la colección, sino por un grupo de imágenes, funcionaría muy bien escalaría. Sería entonces muy pertinente explorar esa posibilidad. ¿Alguien lo está haciendo? Sí, el grupo está trabajando, estamos trabajando, y de hecho nosotros participamos en una competencia en la cual se llama el Image Club, en donde ellos liberan una buena cantidad de imágenes, liberaron 300.000 imágenes en la última competencia que estuvimos, en la cual los diferentes grupos de investigación alrededor del mundo proponen sus métodos y analizan las diferentes modalidades, textual, visual. Nosotros el año antepasado, quedamos en el primer puesto en el análisis textual, solo utilizando información textual, y quedamos en el tercer puesto únicamente utilizando información visual. Entonces, pues, digamos que es algo también para nosotros muy satisfactorio, es saber que el grupo de investigación está compitiendo a nivel internacional con nuestros métodos, pero definitivamente el tema de escalabilidad es una gran problemática. Bueno, muchas gracias al jurado. Entonces le pedimos al público, por favor, salgan, el jurado de